¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido de curso. Ya he actualizado la planificación para que coincida con lo que les hablaba la última clase, ¿no? De que pues hablamos más sobre interceptos en ese problema intenso que resolvimos en nuestra última clase. Vamos a continuar hoy con curvas polares y hoy 23 de septiembre del 2022 pues trabajaremos con el tema de derivadas en coordenadas polares. Como primera parte, ¿verdad? Recuérdense que hemos estado aprendiendo ahorita sobre lo que son las coordenadas polares. Hemos aprendido pues ya casi una par de clases en ver gráficas, cómo trazar gráficas. En nuestra última sesión pues aprendimos detalles importantes sobre las gráficas como lo es la simetría, las curvas idénticas y aprendimos pues cómo encontrar también interceptos. Y hoy, entonces 23 de septiembre, que no he puesto la fecha, del 2022, trabajaremos con derivadas en coordenadas polares. Entonces nos metemos ya a la idea de cálculo en estas coordenadas. Muy bien. Recordemos que las derivadas no me definen más que la pendiente de una curva, ¿no? Y generalmente nos vamos a trazar en ideas de curvas. Entonces va a ser de nuestro interés analizar las curvas encontrando, por ejemplo, tangentes, tangentes horizontales, tangentes verticales, así como encontramos en coordenadas paramétricas, en curvas paramétricas, perdón. Y va a ser la misma idea, solo que tenemos que recordar que nosotros estamos hablando ahora con ecuaciones de la forma r igual a f de teta. Es decir, la distancia depende de una expresión en función de un ángulo teta. Y lo que nosotros hemos aprendido a desarrollar es que si yo quiero determinar la pendiente de una recta, pues esto no es más que disculpen, dividido de x, ¿no? Esto es la pendiente, la razón de cambio de la coordenada en y respecto a x. Bueno, pero ¿y entonces cómo voy a hallar una pendiente utilizando coordenadas polares? Eso significa que tendría que regresar a coordenadas rectangulares y derivar. Pues sí se puede, no hay ningún inconveniente. Pero la idea es ahorrarnos eso. ¿Cómo poder encontrar una pendiente teniendo o ingresando simplemente valores de distancia y ángulo? Pues no va a ser difícil, porque miren pues, supónganse que nosotros no, sin el supónganse. Recordemos que las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares se relacionan entre sí, en la que y no es nada más que r multiplicado por el seno del ángulo, ¿verdad? Y x es la expresión r multiplicado por el coseno del ángulo. Recuérdense algo bien importante, r es una función de teta, es decir, aquí nosotros tenemos una expresión en función del ángulo. Por ejemplo, si fuera una rosa, pues por ejemplo, seno de 2 teta, ¿no? Entonces aquí quedaría el seno de 2 teta, que es una expresión de teta multiplicado por teta. De lo que aprendimos en coordenadas, en curvas paramétricas, pues yo podría expresar que la pendiente sería la razón de cambio de y respecto al ángulo dividido la derivada de x respecto al ángulo. Eso significa que si nosotros derivamos estas expresiones respecto al ángulo, vean, respecto al ángulo, podría entonces encontrar una expresión que me define la pendiente y a su vez la derivada de una función de y de x en coordenadas polares. Por lo tanto, voy a proceder aquí a encontrar la derivada de y respecto al ángulo. Y como siempre, recuerden, esto es una función del ángulo. ¿Sí? Esto tiene una derivada en ángulo. Entonces, como tengo una función y aquí otra expresión, tengo que derivar siguiendo la regla del producto. La derivada de esta expresión pues sería entonces r' de teta, ¿sí? O de r de teta, por el seno del ángulo sin derivar. Más, ahora, r de teta, ¿sí? O simplemente r, recordemos que ese r' se refiere a r de teta. Tal vez les voy a poner aquí la notita, ¿no? R de prima, estaríamos hablando de dr respecto a teta. La derivada de r respecto a teta. Más la derivada de seno, que es coseno del ángulo. Y aquí tendría entonces la expresión que define a la razón de cambio de y respecto a teta. Determinemos ahora cuánto es de x en de teta. Esta expresión es igual a la derivada de esta expresión en función del ángulo. Como r es una función del ángulo, entonces su derivada sería r' por el coseno del ángulo por, más
la R sin derivar por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces aquí me quedaría menos el seno del ángulo. Y por lo tanto, entonces tengo aquí dos expresiones que me van a definir la pendiente en conjunto. La pendiente de una recta tangente, que no es nada más que la razón de cambio de y respecto a x, se define para curvas polares como la expresión r' seno del ángulo más r multiplicado por el coseno del ángulo dividido r' por el coseno del ángulo menos r por el seno del ángulo. Y esta es la expresión entonces que me define la pendiente de una recta tangente a una curva polar en coordenadas polares, por supuesto. Entonces vamos a escribir aquí que esto me define la pendiente de la recta tangente en una curva polar en un punto, pues teta igual a algo. En algún punto, en algún valor e teta, vamos a poner mejor. ¿Estamos? Eso es lo que me define la pendiente de una recta tangente. ¿Estamos? Vean entonces, esta expresión me define las pendientes y así como, pues, supónganse que nosotros pues logramos trazar aquí acá un cardioide en un plano polar. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿sí? Pues simplemente lo que haría sería encontrar la pendiente y encontrar la ecuación punto pendiente, pero esta pues la punto pendiente es en coordenadas rectangulares, por lo tanto yo encontraría la ecuación de una recta rectangular en coordenadas polares, que eso ya posteriormente lo puedo pasar a curvas polares y definir entonces la ecuación de la recta polar, la ecuación de la recta tangente a una curva, la ecuación de una recta tangente polar a una curva polar. De lo contrario, vamos a encontrar la ecuación de una recta tangente rectangular a una curva polar. ¿Estamos? Ojo con eso. No encontramos una ecuación definida como una curva polar, sino la encontramos como una curva rectangular debido a coordenadas rectangulares, perdón, debido a que la pendiente y la ecuación punto pendiente está definida para coordenadas rectangulares. ¿Estamos? Entonces tomamos en cuenta eso. Y así como antes, por ejemplo, en un cardioide, nosotros podríamos tener puntos en los que la tangente es horizontal y como siempre, pues entonces la pendiente sería 0. Pero en las curvas polares tenemos la característica de que también podemos encontrar pendientes o rectas tangentes con pendientes verticales. Es decir, aquí hablamos con pendientes que serían infinitas. ¿Estamos? Por lo tanto, esta expresión también me define o me puede definir los valores en los cuales nosotros podríamos tener pendientes horizontales y pendientes verticales. Entonces, pues hablemos de la segunda parte de estas derivadas, en la que yo puedo localizar pendientes horizontales o puntos horizontales de una curva polar. Vamos a escribirlo de esta manera entonces. Una curva polar tendrá un punto horizontal si la pendiente de la recta tangente, vamos a poner mejor, si la pendiente de la recta tangente en ese punto es 0. Es decir, la pendiente es igual a 0. Y la pendiente va a ser 0, vean, como esto es lo que define la pendiente, al ser un cociente, solamente me interesa que el numerador se haga 0 para que toda la pendiente se haga 0. Por supuesto, siempre que este no sea 0. Por lo tanto, vamos a obtener una pendiente 0 siempre que r' por el seno del ángulo más r por el coseno del ángulo sea igual a 0. Esta es la expresión que me va a decir a mí o me va a permitir encontrar los valores del ángulo en el cual la curva polar tiene una tangente horizontal. Lo mismo va a pasar si nosotros tenemos una curva polar en la que tenga un punto vertical. Entonces voy a escribir la misma idea. Bueno, voy a hacer trampa, miren.
Una curva polar tendrá un punto vertical. Sí, esto es hacer trampa, miren, porque simplemente lo copié, no lo voy a escribir. Pero pues para ganar tiempo, ¿no? Un punto vertical si la pendiente de la recta tangente en ese punto es infinita. Es decir, es un valor extremadamente grande, ¿no? Y eso ocurre siempre que el denominador de esto se haga cero. Porque si esto es cero, pues entonces esto tiene un valor que tiende al infinito, ¿no? Si pudiese ser, si llegase a ser la división entre cero, pues tendríamos completamente una recta vertical. Por lo tanto, yo estaría aquí afirmando de que la recta una recta tangente va a ser vertical a una curva siempre que r' por el coseno del ángulo menos r por el seno del ángulo sea igual a cero. Y aquí tenemos entonces pues las horizontalidades y las verticalidades de una curva polar. ¿Estamos? Entonces, pues esos son los elementos importantes que envuelven a las derivadas en coordenadas polares. Entonces, pues ya con eso estamos listos para poder hacer o resolver algunos ejercicios. Hagamos nuestro ejemplo número 1. Este problema dice así. En los problemas del 1 al 6, del cual este que estoy mostrando forma parte, encuentre la pendiente de la recta tangente en el valor indicado de θ. ¿Ve? Bueno, pues está sencillo el problema, porque ya aprendimos que la pendiente a una recta tangente a una curva polar está dada por, si vamos a verificar nuestra ecuación, sería r' por el seno del ángulo más r por el coseno del ángulo dividido en r' por el coseno del ángulo menos r por el seno del ángulo. Esa es la ecuación que define la pendiente. ¿Pero y cuánto es r'? Pues r' no es nada más que la derivada de esta expresión respecto al ángulo. R' es dr de θ. Por lo tanto, pues derivemos esta expresión respecto al ángulo. La derivada de 1 es 0 y la derivada de coseno del ángulo es menos seno del ángulo. Por menos, entonces aquí me queda seno del ángulo. Por lo tanto, la pendiente de una recta tangente va a estar dada para este caso como seno del ángulo por seno del ángulo más r, que es 1, menos el coseno del ángulo por coseno del ángulo, dividido la expresión r', otra vez seno del ángulo, por coseno del ángulo, menos r, que es 1 menos el coseno del ángulo, por el seno del ángulo. Vamos a simplificar esta expresión. Esto sería seno cuadrado del ángulo más 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. Y esto a su vez dividido entre seno del ángulo, coseno del ángulo. Bueno, vean aquí. Menos por menos es más, no, pero menos por más es menos, coseno del ángulo, seno del ángulo. Y menos por menos es más, seno coseno. Más este seno coseno, entonces aquí me queda 2 seno del ángulo, coseno del ángulo, menos 1, no, perdón. Menos el seno del ángulo. Ahí está. Esta sería la expresión. Podemos simplificarla un poquito, pero no lograríamos mayor cosa. Entonces, pues dejémoslo así. Simplemente lo haríamos un poquito más pequeño. Pero aquí, como el problema lo único que me pide es la pendiente, no me pide una ecuación simplificada, pues aquí ya puedo evaluar. Incluso pude haber evaluado desde aquí arriba, ¿no? Pero aquí para que sea más fácil, más visual, más bonito. Entonces la pendiente, para este caso, como el problema quiere que yo determine la pendiente cuando el ángulo es 3π, entonces, miremos, me quedaría el seno al cuadrado de 3π más 1 menos el coseno al cuadrado de 3π. Todo esto dividido entre 2 veces el seno de 3π por el coseno de 3π menos el seno de 3π. Simplifiquemos entonces el seno de 3π me da como resultado la raíz de 2 partido 2 al cuadrado, esto es un medio, más 1, menos el coseno de 3π me da como resultado menos la raíz de 2 partido 2 al cuadrado, me da un medio. Todo esto dividido
entre 2 por el seno de la raíz de 3 pi cuartos, como ya les dije, es raíz de 2 partido 2. El coseno de 3 pi cuartos es menos raíz de 2 partido 2. Y el seno de 3 pi cuartos, otra vez, raíz de 2 partido 2. Entonces aquí me queda raíz de 2 partido 2. Entonces vean que en arriba, en el numerador, me va a quedar 1 simplemente. Y aquí raíz de 2 por menos raíz de 2 me da menos 1 medio por 2, me queda menos 1. Menos raíz de 2 partido 2. Simplificado esto un poquito, pues me queda entonces menos 2 dividido 2 más raíz de 2. Y aquí está el valor de la pendiente. Ver que es una pendiente negativa. Esto aproximadamente, si lo queremos aproximar, sería menos 2 dividido 2 más raíz de 2. Siempre y cuando no me haya equivocado. Ustedes son ahí bien pilas para eso, para ver si me he equivocado. La pendiente aproximadamente es de menos 0.586. Dibujemos la curva polar y verifiquemos si más o menos ese es el valor de la pendiente. Ven que todavía tengo aquí las gráficas de las últimas gráficas, la evidencia de las últimas gráficas que hicimos. Vamos a eliminarlas porque no me sirven. Y vamos a trazar la curva R igual a 1 más, creo que es. No, es menos. Menos el coseno de teta, que es un cardioide, ¿no? Eso es un cardioide, miren. Y como el problema quiere el ángulo en 3 pi cuartos, pues dibujemos entonces aquí, vean la recta. Igual a 3 pi cuartos. Entonces el problema quiere que yo determine la pendiente en ese punto de intersección. Entonces ese punto, vean que tiene un punto, una pendiente, pues según lo que vemos ahí, positiva, ¿no? Entonces estoy mal, afortunadamente lo verificamos. Veamos en dónde me equivoqué, porque al parecer me equivoqué con un signo. Vamos a ver, 1 medio más 1 menos 1 medio. Qué raro, ¿no? Quiero ver si no me equivoqué aquí en la derivada. La derivada de coseno es menos seno por menos es seno, sí. Más, menos por menos es... Ah, sí, mire. Ah, no estoy bien. Ah, sí, es que... Sí, pues, mire. 1 por coseno es coseno, ¿verdad? No es 1, disculpen. Qué pecado. Ahí está. Entonces este de aquí es coseno, por eso no me salió. Bueno, yo digo que por eso no me salió. Entonces me quedaría aquí. Vamos a simplificar esto. Y ya queda positivo, sí, ahora ya queda positivo afortunadamente. Raíz de 2 por 2 más raíz de 2. Y ahora no es este valor, entonces. Vaya que revisamos, miren. Afortunadamente. Quiero ver. Sí. Y le quito el negativo. 0.41, ahora sí. Positivo 0.414. Raíz de 2 menos 1. Se puede simplificar, ¿no? Entonces la pendiente es 0.414. Ahora sí, entonces, pues me doy cuenta que la pendiente es en ese punto de donde la recta azul se toca el cardioide, tiene una pendiente, la recta tangente, de 0.414. Y así, ahora sí, afortunadamente revisamos, tenemos resuelto entonces nuestro problema. Miremos, dice este problema, este ejemplo número 2. En los problemas 9 y 10, en este caso estoy resolviendo el problema 10, determine la ecuación rectangular. Vean como lo que se los mencionaba hace unos momentos, vamos a encontrar la ecuación rectangular. ¿Se puede pasar a polar? Sí, sí se puede. De la recta tangente en el punto indicado. Entonces el problema quiere que encontremos la ecuación de la recta en pi tercios y en 5 pi tercios, que es cuando se traza este caracol, ¿no? Bueno, entonces lo que primero que hacemos es encontrar la pendiente. Como ya vimos en el ejemplo anterior,
La pendiente se calcula simplemente encontrando r' por el seno del ángulo más r por el coseno del ángulo, dividido la expresión r' por el coseno del ángulo menos r por el seno del ángulo. Entonces, pues aquí está fácil, solo tengo que encontrar r'. R' es la derivada de esta expresión respecto al ángulo. La derivada de 1, pues es 0, y la derivada de 2 coseno, la derivada de coseno es menos seno, entonces aquí me queda menos 2 seno del ángulo. Y ahí tenemos entonces pues nuestro valor de r'. Por lo tanto, la pendiente para este caso sería entonces menos 2 por el seno cuadrado del ángulo, más, nada de que más, sería menos también, menos 2 seno del ángulo por coseno del ángulo, y todo esto dividido entre r' por coseno del ángulo, que sería entonces menos... Ah, no, perdonen, estoy mal. Porque es más r, ¿no? Ahí está. Entonces ahora sí, más r, que es 1 más 2 coseno del ángulo, 1 más 2 coseno del ángulo, por coseno del ángulo. Vean que yo había cometido el error de reemplazar esta r por r' también. Disculpen ustedes, estoy algo distraído, creo yo. Dividido r', otra vez r', entonces es menos 2 seno del ángulo multiplicado por coseno del ángulo, menos r, entonces es 1 más 2 coseno del ángulo, por seno del ángulo. Y ahí tenemos la expresión, lo vamos a simplificar un poquito. M sería entonces menos 2 veces el seno cuadrado del ángulo, más coseno del ángulo, ahora sí no voy a cometer el mismo error de antes, más 2 coseno al cuadrado del ángulo. Ven que casi la ecuación es muy parecida a la que aquí ya hemos resuelto anteriormente. Y como antes, menos por más es menos, y 2 más menos 2 es menos 4, entonces menos 4 seno del ángulo por coseno del ángulo, menos seno del ángulo. Si no estoy equivocado, entonces aquí está la ecuación de la pendiente. De todas maneras, vamos a verificar en un momento por si me he equivocado. Entonces ahí tenemos las pendientes. El problema quiere que encontremos la pendiente de la recta tangente cuando el ángulo es pi tercios. Entonces determinemos el valor de la pendiente cuando el ángulo es pi tercios. Entonces aquí me quedaría, vamos a evaluarlo en la calculadora de una vez para que sea esto más rápido. A ver, menos 2 por el seno de x, vamos a poner al cuadrado, más coseno de x, más 2 coseno de x al cuadrado. Siempre verifíquense que su calculadora esté en radianes, por favor. Menos 4 por el seno de x, por el coseno de x, menos el seno de x. Voy a evaluar entonces esto en pi tercios. Pi tercios y me da un valor de, por favor, de eso. 1 dividido 3 raíz de 3. Y voy a evaluar la pendiente de una vez en el otro valor que el problema quiere, que es 5 pi tercios. Entonces lo evaluamos. Calculamos en 5 pi tercios. Y me da negativo, menos 1 dividido 3 raíz de 3. Vean que el hecho de que la gráfica sea simétrica respecto al eje polar, entonces pues me está mostrando que las rectas van una con pendiente positiva y una con pendiente negativa, ¿no? En el mismo punto, más o menos. Los puntos reflejados, por así decirlo. Determinemos entonces la ecuación rectangular. Para determinar la ecuación rectangular, recuérdense, necesitamos la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente es y menos y sub 0 es igual al valor de la pendiente de x menos x sub 0. Para utilizar esta ecuación entonces necesito la pendiente, pero también necesito un punto. O sea que yo necesito las coordenadas de este punto en la que el ángulo es pi tercios. ¿Y cómo determino eso? Pues fácil. Vamos a determinar aquí pues cuánto es la distancia r. Entonces, para determinar el punto en coordenadas polares, por favor, tomen en cuenta que vamos a determinar las coordenadas en puntos polar. Entonces, ahora voy a evaluar r en pi tercios para saber cuánto es la distancia. Entonces, como la ecuación es 1 más 2 coseno de pi tercios, el coseno de pi tercios es 1/2, por 2 es 1 más 1 es 2. Y voy a evaluar r de 5 pi tercios. Coseno de 5 pi tercios me da
me da un medio también. Sí, un medio. Por 2 es 1 más 1 es 2. Qué curioso. Entonces vean, lo que el problema me está diciendo aquí es que esta distancia es 2 y esta distancia también es 2. Ahora, yo necesito, o ya tengo las coordenadas polares de este punto, que es primero damos el radio, 2, pi tercios, y el otro punto en coordenadas polares que es 2,5 pi tercios. Pero necesito las coordenadas rectangulares porque la ecuación rectangular requiere de puntos rectangulares. ¿Cómo vamos a hacer para localizar las coordenadas rectangulares? Pues fácil. Recuérdense que al principio de los temas de curvas polares aprendimos cómo relacionar puntos polares a puntos rectangulares. Y recuérdense que las ecuaciones son que x es igual a r por el coseno del ángulo y y es igual a r por el seno del ángulo. Entonces, para el primer par de coordenadas, este de aquí, x sería igual a 2 por el coseno de pi tercios y y sería 2 por el seno de pi tercios. 2 por el coseno de pi tercios me da 1 y 2 por el seno de pi tercios me da raíz de 3. ¿Sí? Entonces, el punto rectangular correspondiente a la coordenada 2, pi tercios, a las coordenadas 2, pi tercios, es el punto 1, raíz de 3. Mientras que el otro par de puntos serían x es igual a 2 por el coseno de 5 pi tercios y y es igual a 2 por el seno de 5 pi tercios. El coseno de 5 pi tercios vuelve a ser un medio por 2, me da 1. Y el seno de 5 pi tercios me da menos raíz de 3 partido 2 por 2, menos raíz de 3. Entonces el otro punto sería 1, menos raíz de 3. En coordenadas rectangulares, entonces este punto de aquí es el punto 2, perdón, en coordenadas rectangulares, sí, es el punto 1, raíz de 3 y este es el punto 1, menos raíz de 3. ¿Estamos? Tomemos en cuenta eso, por favor. Por lo tanto, ya podemos encontrar entonces ahora sí las ecuaciones cartesianas de las rectas tangentes. Otra vez, y menos y sub 0 es igual al valor de la pendiente por x menos x sub 0. Para este caso, entonces, y menos y sub 0, que sería raíz de 3, igual al valor de la pendiente correspondiente a este punto en coordenadas polares, que es el punto 2, pi tercios, es la pendiente 1 dividido 3 raíz de 3. Entonces, 1 dividido 3 raíz de 3 de x menos x sub 0, que es 1. Y la otra ecuación sería y menos más, entonces raíz de 3, porque la coordenada ya es negativo, es igual al valor de la pendiente, que es menos 1 dividido 3 raíz de 3, multiplicado por x menos 1. Simplifiquemos un poquito esto, no podemos hacer mayor cosa. Sí, me quedaría entonces que y es igual a 1 dividido 3 raíz de 3x menos, racionalicemos, raíz de 3 partido 9 más raíz de 3, lo que me da y igual a 1 dividido 3 raíz de 3x. Vamos a ver, eso sería ¿qué? 8 menos 8 raíz de 3 novenos. Mientras que esta ecuación me quedaría y es igual a menos 1 dividido 3 raíz de 3, menos por menos es más, 1 dividido 3 raíz de 3, que racionalizado es raíz de 3 partido 9, menos raíz de 3. Entonces aquí me va a quedar y es igual a menos 1 dividido 3 raíz de 3, menos 8, de verdad. Aquí queda más, miren, ahí estamos. Y aquí queda menos 8 raíz de 3 partido 9. Vean que donde cambié el signo fue aquí, ¿verdad? Porque siempre queda el signo del más grande, que es más. Y aquí el más grande es menos. Entonces aquí estarían las dos ecuaciones rectangulares que son tangentes a ese caracol en los puntos dados. Vamos a verificarlo. Vamos a verificar que sí es cierto lo que estamos haciendo. Esto siempre ahí lo vamos a hacer aprovechando que tenemos esta tecnología, ¿no? La curva es R, la curva polar es R igual a 1 más 2 multiplicado por el coseno de teta. De verdad. ¿Qué grafiqué? Ah, es que puse R por no, nada que ver.
Ahora sí, me salió el caracol. Ahora vamos a graficar las curvas polares que obtuvimos, que no se dejan ver. Es 1 sobre 3 raíz de 3. No. 3 por raíz de 3. Ahora sí. X. Ahí estamos. Más 8 por raíz de 3 dividido 9. Creo que está, no sé si me lo está reconociendo bien este. Bueno, yo espero que sí. Ah, sí, afortunadamente sí. Bien, entonces ahí tenemos una curva. Y la otra va a ser muy parecida. Vamos a ver si puedo copiar todo. Y vamos a agregar una nueva. Solamente que la otra ecuación es negativo todo. Entonces aquí es menos y aquí es menos. Y ahí está. Vean, afortunadamente entonces tenemos bien las dos curvas cartesianas que son tangentes a ese caracol. Y así terminamos entonces nuestro ejemplo número 2. Vamos con el tercer ejemplo, siempre dentro del tema de derivadas. Este problema dice así. En los problemas 7 y 8, del cual este forma parte, determine los puntos sobre la gráfica de la ecuación dada en los cuales la recta tangente es horizontal y los puntos en los que la recta tangente es vertical. Bueno, ya aprendimos eso, ¿no? Recuérdense que por lo menos vimos la teoría. Vimos que para poder determinar los puntos en los que la curva es horizontal, es esta ecuación, es decir, el numerador de nuestra pendiente. Y para saber dónde es vertical, pues utilizamos el denominador de nuestra pendiente. Porque pues las pendientes horizontales son pendientes con valor 0 y las pendientes verticales son pendientes con un incremento infinito, ¿verdad? Y ese incremento infinito lo logramos cuando el denominador pues es infinito. Entonces, pues vamos a determinar los puntos donde la curva es horizontal. Y otra vez vamos a tener que resolver una ecuación trigonométrica. A ver, pues vamos a encontrar primero las horizontalidades. Las horizontalidades se ocurren si nosotros tenemos que R' por el seno del ángulo más R por el coseno del ángulo es igual a 0. Por lo tanto, necesito R'. Entonces calculemos aquí el valor de R' en la parte de arriba. La derivada de 1 es 0 y la derivada de seno es coseno. Entonces me queda menos el coseno del ángulo. Entonces R' sería menos el coseno del ángulo por el seno del ángulo más R más 1 menos el seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo y esto será igual a 0. Por lo tanto me queda la expresión menos el coseno del ángulo por el seno del ángulo más coseno del ángulo menos seno del ángulo coseno del ángulo igual a 0. Y si simplificamos esta ecuación, pues me queda aquí menos 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo más coseno del ángulo igual a 0. Factoricemos el coseno del ángulo multiplicado por menos 2 seno del ángulo más 1 es igual a 0. Como ya vimos en algún par de problemas, cuando tenemos esta ecuación, lo que el problema me está diciendo es que estas dos expresiones multiplicadas dan 0, lo que significa es que alguna de ellas es 0, por lo menos alguna de ellas es 0. Por lo tanto, si tengo que el coseno del ángulo es igual a 0, o menos 2 seno del ángulo más 1 es igual a 0, harán que la ecuación de acá arriba sea 0. Entonces, vamos a tener que usar el círculo trigonométrico para poder hacer esto bien, para que ustedes me comprendan bien cómo es que se hace. Pasamos esta expresión al otro lado, o hagamos mejor, pasemos este 1 y le cambiamos de signo a todo, y me queda 2 veces el seno del ángulo es igual a 1, o el seno del ángulo es igual a 1 medio. Y por acá, el coseno del ángulo es igual a 0. Por favor, tomen en cuenta cómo vamos a usar el círculo trigonométrico para resolver nuestro problema. Vamos a usar, por supuesto, la calculadora, pero el círculo trigonométrico nos va a permitir encontrar otros valores.
Miren, pues recordemos que el coseno es x en un círculo trigonométrico unitario de radio 1. Y el seno es y. Entonces el problema me está diciendo, en un círculo de radio 1, ¿dónde x es 0? O sea, ¿en qué puntos la coordenada de x es 0? Como la coordenada en x es 0, eso va a ocurrir únicamente, vean, aquí no es 0, aquí la coordenada no es 0, aquí la coordenada no es 0. El único punto en donde la coordenada en x es 0 es en este valor, el cual me da un ángulo aquí de pi medios, pero también la coordenada en x es 0 aquí en este punto, que es 3 pi medios. Por lo tanto, el ángulo es pi medios o el ángulo es 3 pi medios. Mientras que aquí me dice cuándo el seno del ángulo es un medio, o sea, cuándo la coordenada en y es un medio. Si esto es 1, vean, entonces un medio está a la mitad. Entonces la idea sería, cuando la coordenada en y es un medio, y me da dos valores, sería este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Entonces usemos la calculadora para determinar cuál de esos ángulos me va a dar. Saquemos entonces en nuestra calculadora el seno inverso de un medio. En radianes, por favor, siempre. Asegúrense de que su calculadora esté en radianes. Y me da pi sextos. Pi sextos entonces sería el ángulo, ¿bien?, que está aquí. Pi sextos, para que el radio sea un medio. El ángulo está aquí, pi sextos. Entonces el otro ángulo estaría aquí, que es pi sextos. Para hallar ese otro ángulo, yo a pi, ¿ven?, a todo pi, le voy a quitar ese pi sextos. Entonces vamos a poner aquí pi menos ese valor y me da 5 pi sextos. Entonces el otro ángulo que yo estoy buscando es 5 pi sextos. Por lo tanto, la curva va a tener puntos horizontales cuando el ángulo sea pi medios, cuando el ángulo sea 3 pi medios, cuando el ángulo sea pi sextos y cuando el ángulo sea 5 pi sextos. ¿Estamos? Pero el problema quiere que determinemos los puntos sobre la gráfica. Por lo tanto, para hallar los puntos necesito los valores del radio también. Entonces vamos a proceder a evaluar en la curva. R es igual a, ¿cómo es la curva? Se me olvidó, 1 menos seno del ángulo. 1 menos seno del ángulo. Y lo vamos a evaluar entonces para cada uno de los valores que tenemos allá. R de pi sextos. Seno de pi sextos es un medio. 1 menos un medio me da un medio. R de 5 pi sextos me da 1 menos un medio, otra vez un medio. R de pi medios, el seno de pi medios es 1 menos 1, 0. Y R de 3 pi medios, 3 pi medios. Seno de 3 pi medios es menos 1, 1 menos 1, 1 menos menos 1 me da 2. Entonces los puntos son un medio, pi sextos, un medio, 5 pi sextos, 0, pi medios, 2, 3 pi medios. Vamos a trazar la gráfica más adelante para que vean cómo son los puntos horizontales. Allí tenemos entonces los puntos horizontales. Voy a trazar aquí atrás los verticales para no cortar espacio allí, trasladarme a medio camino. Entonces, verticalidades. Las verticalidades las hallaremos si hacemos que el denominador de la pendiente sea igual a 0. En este caso, pues r' multiplicado por el coseno del ángulo menos r por el seno del ángulo es igual a 0. Como ya vimos que r', vamos a recordar, r' es menos el coseno de teta. Por lo tanto, aquí me quedaría menos el coseno de teta por coseno, menos coseno cuadrado de teta, menos r, que es 1 menos seno, ¿verdad? Sí. 1 menos seno de teta multiplicado por seno de teta, y esto igual a 0. O como le llaman en otros países, ¿verdad? El nombre correcto de este ángulo es así. Z. Entonces esto tendría que ser Z, ¿no? Pero pareciera que estuviera diciendo la letra Z. Por eso le sigo diciendo teta, ¿verdad? Creo que ya estoy muy acostumbrado a llamarlo así. Aunque podemos empezar a llamarle z, ¿no? Como debería ser, menos el coseno cuadrado de z. Muy extraño. Pero creo que puedo. Voy a intentarlo. Entonces me queda menos el coseno al cuadrado de z, menos 1 por seno, que sería el seno de z, menos por menos es más, el seno cuadrado de z. Igual a 0. Tenemos que resolver esta ecuación que tenemos por aquí. Entonces vean que como ganan los términos seno, vamos a convertir este a seno también, utilizando una identidad.
el coseno cuadrado de z es igual a 1 menos el seno cuadrado de z. Por lo tanto, me quedaría aquí la expresión menos 1 menos el seno cuadrado de z menos seno de z más seno cuadrado de z es igual a 0. Menos por más da menos, entonces me quedaría menos 1, menos por menos es más, seno cuadrado de z menos seno de z más seno cuadrado de z igual a 0. Por lo tanto, simplificando me quedaría 2 veces el seno al cuadrado de z menos el seno de z menos 1 igual a 0. Y vean que si hacemos que el seno de z, ¿qué tal me va saliendo, no? Ya me acostumbré, creo yo. El seno de z es igual a x, entonces yo podría escribir la ecuación 2x al cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática en la que podemos determinar los valores de x que a su vez representan los valores del seno de z. Metamos esta ecuación rápida a la calculadora. 2 menos 1 y menos 1. Y esperemos que tenga valores reales. Sí, afortunadamente sí. Entonces me dice que x es igual a menos 1 medio, según la calculadora, o x es igual a 1. Entonces, como x vale el seno de z, entonces aquí me quedaría que el seno de z realmente es menos 1 medio, o el seno de z es igual a 1. Entonces vamos con nuestro círculo trigonométrico otra vez. Voy a copiar esto de por aquí. Para poder determinar todos los valores que necesito. A ver, el círculo trigonométrico, o no, en el círculo trigonométrico, seno de z me da los valores de y. Entonces yo estoy diciendo en el círculo trigonométrico cuando y es 1. Pues como es un radio, el círculo tiene radio 1, pues entonces y va a ser 1 aquí, solamente, porque menos 1, aquí es menos 1, ¿no? Aquí es 0, aquí es 0. Entonces el único punto en donde en donde la coordenada en y es 1 es en este punto. Y ese punto es cuando z es pi medios, cuando z, perdón, es pi medios. Por lo tanto, este único valor, z es igual a pi medios, me da ese valor. Ahora quiero encontrar los valores del seno de z igual a menos 1. Recuérdense que seno representa y es menos 1 medio. Si la coordenada en y es menos 1 medio, entonces pues la coordenada en y es aquí menos 1 medio, ocurrirá en estos puntos del círculo trigonométrico, que yo necesitaría realmente, vamos a otra vez, yo necesitaría este ángulo, miren, de aquí para acá, ese sería un ángulo, y el otro ángulo, en el que y es menos 1 medio, sería este ángulo de por aquí. Veamos qué me va a dar la calculadora. Cuando yo obtengo el valor del seno inverso de menos 1 medio, aquí seno inverso de menos 1 medio, la calculadora, yo creo que me va a dar un valor negativo. Vamos a comprobarlo. Voy a agregar aquí un par de símbolos para que puedan aparecer. Ahí estamos. Seno inverso de menos 1 medio. El seno inverso de menos 1 medio, ahí está. Me da un valor negativo que es menos pi sextos. ¿Qué significa menos pi sextos? Bueno, como habíamos dicho, que necesitamos que la coordenada en y sea 1 medio, entonces eso ocurre en 2 puntos del círculo trigonométrico. La calculadora me está dando este ángulo, miren, de retroceso, por eso me dice menos pi sextos, porque lo está midiendo en dirección contraria. Entonces, para medirlo de la forma correcta, yo tendría a 2pi, le voy a restar pi sextos para que me dé este valor que necesito. Entonces, el ángulo correcto que necesito sería 2pi menos pi sextos, lo que me da el valor de 11 pi sextos, u 11 sextos de pi. Uy. Borrador, ahí estamos. Ahí tenemos entonces nuestro valor en el que la curva es en la que el seno del ángulo es menos 1 medio. Sin embargo, me hace falta 1. Ya dijimos entonces que el punto en el que la coordenada y es igual a menos 1 medio es este. Por lo tanto, el otro ángulo que el problema me está dando es este pi sextos de por aquí, ¿ven? Este pi sextos. Entonces, se lo haría hacia pi, le sumo pi sextos. Entonces, si a pi le sumo pi sextos, me da el valor de 7 pi sextos. Entonces, el ángulo sería 7 sextos de pi.
Entonces tenemos 3 puntos en los que la recta es vertical. Pi medios, 11 pi sextos y 7 pi sextos. Determinemos los puntos en los que la coordenada, no, perdón, en lo que la curva tiene tangentes verticales. Entonces evaluamos R de pi medios. Como la curva es 1 menos seno del ángulo, ¿no? Entonces el seno de pi medios es 1 menos 1 es 0. Qué curioso, ¿no? Ahí van a ver por qué les digo que es curioso. 7 sextos de pi. El seno de 7 sextos de pi me da menos 1 medio. Y entonces 1 menos 1 medio, 1 menos menos 1 medio me da 3 medios. Y R de 11 sextos de pi sería 1 menos el seno de 11 pi sextos, que me da 1 menos menos 1 medio. Entonces me da 3 medios. Y los puntos en los que la curva se vuelve vertical son los puntos con coordenadas 0, pi medios. Coordenadas polares, ¿verdad? 3 medios, 7 sextos de pi. Y el punto 3 medios, 11 pi sextos. 11 sextos de pi. Ahí tenemos entonces nuestra curva polar. Creo que en GeoGebra puedo dibujar curvas polares, pero no estoy seguro cómo es que se grafica. Vamos a ver si se puede. Creo que hay que escribir R igual a la curva que sería 1 menos el seno. Y tengo que buscar el símbolo Z. Z. Ah, qué buena onda. Afortunadamente sí lo pude. Entonces voy a colocar aquí. Ahí estamos. Polar. Ahí estamos. Y vamos a tomar una captura de pantalla. Uy, ¿qué estoy haciendo aquí? Para poder visualizar bien el gráfico y poder escribir sobre él. Muy bien. Entonces vamos a ver los puntos en los que las tangentes son horizontales. Y creo que localizamos unos primero bien específicos. Este punto, vean, la tangente es horizontal, al igual que en este punto. Más o menos, ¿no? Y también por aquí, vean, la tangente es horizontal aquí. Las verticalidades se dan por acá más o menos, miren. Una por aquí. Y la otra por acá. Entonces vamos a ver. Verticalidades, el problema me dice que tenemos realmente 3. Creo que estos son 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, 10 sextos, 11 sextos y 12 sextos. Sí, cada recta esta es un múltiplo de pi sextos. Entonces vean, una verticalidad se da en 3 medios, 7 pi sextos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi sextos exactamente aquí. Vean, entonces este punto de por acá tiene la característica de que es el punto 3 medios, 7 pi sextos. Si nosotros midiéramos esta distancia que hay de aquí para acá al polo, pues esa distancia sería 3 medios. Y veamos, cada una es, vean, 1.5. Entonces aquí, efectivamente, vean, es 3 medios, vean. Es nítido, quedó genial. El otro punto es 11 pi sextos, 3 medios, 11 pi sextos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 pi sextos, 3 medios. Y efectivamente, vean, este círculo está en 3 medios. Entonces, pues, afortunadamente este punto, pues también me cuadró. Es el punto 3 medios, 11 pi sextos. 3 medios, 11 pi sextos. Sin embargo, el problema me dice, pues hay otro punto, el punto 0, pi medios. El punto 0, pi medios, pues es este pico de aquí. Pues según el problema, este pico pues tiene una tangente vertical, ¿vean? Ese punto tiene coordenadas 0, pi medios. Ahí está. También tenemos aquí puntos verticales, horizontales, pero noten algo peculiar. 0, pi medios.
O sea que por ser un pico, miren, aquí se ha formado un pico, pues la matemática se hace bolas porque podemos considerarlo como un punto horizontal, pero a su vez un punto vertical porque es un pico. Tenemos allí un pico. La función no es derivable en ese punto. También tenemos el punto 1/2, pi sextos. Entonces, si vamos a ver nuestra supergráfica, este punto, vean, corresponde a 1/2, es el círculo con radio 1/2, y el ángulo es efectivamente pi sextos. Entonces aquí me queda el punto 1/2, pi sextos, como lo dedujimos anteriormente. Y el último punto, no, es 1/2, 5 pi sextos. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5 pi sextos. Efectivamente, otra vez 1/2, 5 pi sextos corresponde a este punto de aquí. 1/2, 5 pi sextos. Y el último punto que encontramos aquí es el punto 2,3 pi medios, que corresponde a este punto de por aquí. Vean, 2 y el ángulo es 3 pi medios. Afortunadamente, entonces, pues todo cuadró, 2,3 pi medios. Y así, pues logramos determinar los puntos en los que una recta es tangente horizontal o vertical a una curva polar. Con eso terminamos entonces la primera parte de nuestra clase del día de hoy.